Les damos la más cordial bienvenida a la Conferencia Internacional Democracia y Paz Duradera en los Centros Escolares, organizada por Líderes Educativos, Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar. Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos en esta actividad. Saludamos en particular a la Secretaria Regional Ministerial de Educación, señora Patricia Colarte Troncoso, a la Directora Ejecutiva de Líderes Educativos, señora Carmen Montesinos Sangüesa, la Directora del Centro de Estudios Internacionales y Desarrollo Educacional del Instituto de Estudios en Educación de Ontario, Canadá, señora Cathy Bigmore. Estimados académicos, estimados líderes y docentes, estimados espectadores que están sintonizando esta actividad vía streaming, señoras y señores. La Conferencia Internacional Democracia y Paz Duradera en los Centros Escolares será dictada por la doctora Cathy Bigmore, directora del Centro de Estudios Internacionales y Desarrollo Educacional del Instituto de Estudios en Educación de Ontario de la Universidad de Toronto, Canadá. La académica ha llevado a cabo sus investigaciones en países como Canadá, México, Bangladesh y Colombia. Estas han estado centradas en establecimientos con altos niveles de violencia y se han enfocado en cómo estos centros escolares han logrado avanzar en la construcción de la paz duradera a través de espacios democráticos. En esta ocasión, Cathy Bigmore presentará los hallazgos de sus últimas investigaciones respecto a esta temática, para luego de su presentación realizar el foro panel Oportunidades y desafíos para la construcción de democracia y paz duradera en los centros escolares chilenos. Este contará con la participación de líderes del sistema escolar nacional, tanto a nivel sostenedor como a nivel escuela. Ellos compartirán con nosotros sus experiencias relacionadas con el tema. El evento finalizará con un café que será ofrecido a todos los asistentes. Y para dar inicio a esta actividad, invitamos a la Secretaria Regional Ministerial de Educación, señora Patricia Colarte Troncoso, para que nos brinde un saludo de bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, quiero en primer lugar saludar a Cathy Bigmore. Quiero saludar también a los académicos de la Pontificia Universidad Católica. Quiero saludar a directivos, profesores encargados de convivencia escolar de establecimientos educacionales de la región de Valparaíso. Creo que estos espacios de reflexión, de compartir experiencias, de investigación, en otras latitudes distintas a la nuestra, pero que definitivamente abordan una temática que cada día está siendo mucho más compleja en nuestros centros educativos y que de alguna manera requiere que todos los actores educacionales, sean estos directivos, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, tengamos una mirada y una construcción pacífica dentro de nuestras unidades educativas. Por lo tanto, para cada uno de los que estamos hoy día presentes, esta es una muy buena oportunidad en conocer otras experiencias y ver de qué manera podemos implementar estas materias en nuestras unidades educativas. Sabemos que no es un tema fácil, sabemos que es un tema complejo. Tenemos ya en algunas unidades educativas de manera mucho más explícita esta problemática. En otras está emergiendo de alguna manera, pero no nos podemos ignorar esta situación, sino que tenemos que abordarla, tenemos que ser capaces de tener una respuesta para esto, ser capaces de construir espacios democráticos, espacios de paz, espacios de conversación y de resolución de conflictos que nos permitan abordar lo que siempre ha sido la gran temática en educación, cuando hablamos de tener buenos resultados. Pero esta plataforma que está, ¿verdad?, de base, es la que hoy día afecta y la que hoy día muchas veces no nos permite avanzar. Así es que muchísimas gracias a los académicos que están haciendo una gran tarea acá en nuestra región y que están colaborando en varias temáticas junto con el Ministerio de Educación.
Y también muchas gracias a todos ustedes por el interés que han demostrado de esta situación, ¿verdad? Que uno dice son temas transversales, pero que están afectando de una u otra forma nuestras unidades educativas. Así que mucho éxito y muchas gracias a la doctora que viene a contarnos su experiencia. Agradecemos a nuestra Seremi de Educación por sus palabras. A continuación nos brinda también un saludo de bienvenida la directora ejecutiva de Líderes Educativos, Carmen Montesinos Sangüesa. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Claramente ustedes están aquí porque este es un tema que los convoca, que los moviliza, que es cómo ofrecemos una mejor educación a todos nuestros niñas y jóvenes, y entendemos que para que eso pase necesitamos tener una cultura escolar donde los niños puedan crecer y desarrollarse como personas, y dentro, por supuesto, está la parte social, emocional y académica. Por lo tanto, nuestra invitación es a pensar la convivencia desde todas estas dimensiones, desde lo académico, desde lo conductual, desde lo normativo, pero también fundamentalmente desde las relaciones que construimos con nuestros niños y el para qué. ¿Para qué queremos tener una buena convivencia? Solamente para producir aprendizaje, para tener buenos ciudadanos, para tener una escuela donde se enseñe a vivir en paz y en democracia. O sea, entender el sentido de nuestro trabajo es muy importante. Yo creo que hoy día lo que hace Kathy es compartir con nosotros una forma de pensar ese sentido que a lo mejor muchos de nosotros todavía no la hemos vislumbrado, pero ella tiene una oferta bien interesante al respecto, así que agradezco a Kathy que nos acompañe y que generosamente comparta sus conocimientos con nosotros. También quería llamarles la atención sobre algunos regalitos que tenemos en la bolsa. Este primer es un cuaderno que llamamos de 10 herramientas para impulsar la mejora escolar, que son una serie de actividades que ustedes pueden desarrollar en su comunidad educativa y que apuntan a mejorar procesos de observación y retroalimentación. Y yo creo que la invitación es a entender que estos no son procesos independientes que hace el UTP, sino que también son procesos en que podemos ir viendo cómo desde el área de convivencia podemos ir colaborando, cosa que cuando miremos una sala la miremos desde muchas perspectivas. También en algunos bolsos que resultaron premiados, y algunos, como el que me tocó a mí no, debería haber una cuenta pública que detalla, no sé si les tocó, a la mayoría les tocó, ya, a los que no les tocó se las podemos dar después, pero una cuenta pública que detalla el trabajo que hemos venido realizando desde el 2015-16, que fue cuando nos creamos como en respuesta a un llamado que hizo el Ministerio a crear los centros de liderazgo. Y todo lo que está ahí y lo mismo que estamos haciendo hoy día tiene siempre una sola misión, que es aportar a las unidades educativas para que puedan ofrecer la educación de calidad que todos aspiramos a ofrecer a nuestros niños. Todos nosotros que trabajamos en educación queremos lo mejor para nuestros estudiantes, queremos lo mejor para los profesores que trabajan en nuestra unidad educativa, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo por los desafíos que se presentan. Nuestro foco siempre ha sido trabajar con ustedes para generar más herramientas y más capacidades, porque pensamos que la respuesta y la solución de los problemas de las escuelas están en las escuelas. A veces necesitamos un experto externo, como hoy día que nos viene Kathy a dar unas ideas, pero al final del día lo que ella les puede compartir solamente tiene trascendencia si ustedes logran transformarlo en una práctica en su colegio. Por lo tanto, es la capacidad que tiene el colegio de dar respuesta a las problemáticas, es lo que nosotros tratamos de apoyar y soportar. Así que muchas gracias y que disfruten la conversación. Después de la conversación va a haber un panel donde vamos a poder hacer más preguntas. Esto, ¿tú vas a decir que está streaming o no? ¿Vas a hacer cómo que está siendo transmitido por streaming? Gracias. Expresamos nuestro agradecimiento a Carmen Montesinos por sus palabras de bienvenida.
Antes de dar inicio a nuestra conferencia, les recordamos a los asistentes y también a los espectadores vía streaming que quienes lo deseen podrán realizar sus consultas, las cuales serán abordadas en el foro panel posterior a la conferencia. En el caso de nuestros asistentes presenciales, podrán apuntarlas en la hoja especial que encontrarán en el interior de la carpeta entregada. Estas serán recogidas durante el transcurso del seminario por nuestro equipo organizador para ser compartidas con el público asistente durante el foro panel que cerrará esta actividad. Quienes están siguiendo la transmisión de la conferencia vía streaming pueden enviar sus preguntas a través del chat que ofrece la misma plataforma. Corresponde presentar entonces a nuestra invitada internacional. La doctora Kathy Bickmore es profesora de Currículum y Desarrollo Profesional Docente, además de directora del Centro de Estudios Internacionales y Desarrollo Educacional del Instituto de Estudios en Educación de Ontario de la Universidad de Toronto, Canadá. Sus líneas de investigación son Ciudadanía y Democracia en Perspectiva Internacional, Resolución de Conflictos y Construcción de Paz Duradera en los Centros Escolares. Asimismo, ha coordinado proyectos de investigación sobre temas de educación para la paz y la ciudadanía democrática en diversos países e instituciones. Su más reciente publicación incluye la coedición del libro Educación Comparada Internacional, temas para docentes. Damos inicio de esta forma a la Conferencia Internacional Democracia y Paz Duradera en los Centros Escolares. Recibamos entonces a la doctora Kathy Bickmore. Muchas gracias todo el mundo, especialmente los organizadores. Carmen, Patricia, esta buena introducción, muy generoso. Bueno, mi tema hoy es muy complicado porque estamos hablando de experiencias en otros países que ustedes pueden aplicar en sus escuelas y centros escolares. Empiezo con la idea de que un factor sumamente importante para conseguir la convivencia democrática y sostenible es la enseñanza y la práctica en el análisis, el diálogo y la resolución de los conflictos. Y que puede lograr este objetivo por medio de infundir esas prácticas en la vida cotidiana de la escuela. Como sostienen los autores Fisher y Uri, tenemos que cambiar la forma en que enfrentamos los conflictos. Los conflictos estarán con nosotros. Si estamos vivos, hay conflictos. Por la palabra conflicto, no quiero decir violencia. Es que los conflictos quiere decir desacuerdos, problemas, tensiones, competencia por recursos, problemas, pero que se puede afrontar con no violencia, no solamente con violencia. Los conflictos son inevitables en la vida, la violencia no. Dentro del ámbito escolar, el manejo de varios conflictos, los directos y los indirectos, puede servir aún como oportunidades y herramientas para facilitar el aprendizaje y la reconstrucción de las relaciones sociales más justas, más duraderas, más inclusivas, más democráticas. Claro que no es fácil. Estamos viviendo en varios países del mundo, no solamente aquí en Chile, un contexto que se puede llamar la globalización, pero percibida localmente. Hay rápida movilidad muy desigual de capital,
medios de comunicación, ideas, personas, localmente y más globalmente. Y hay problemas con desconexiones sociales, desconfianza muy frecuente de los gobiernos democráticos y además de los otros. Entonces, estamos tratando de afrontar un problema, un contexto muy complicado. Las escuelas no solamente ayudan a construir la paz. Nosotros los educadores también somos parte del sistema de poder en cada sociedad y hay muchas cosas que podemos hacer, no necesariamente conscientemente, que puede empeorar la situación. Unos ejemplos aquí, hay currículos de odio, de desrespeto completa contra varios otros. Pero más suave, menos visible como causas de conflicto destructiva, hay enseñanza en estereotipos, hay culpa de los otros sin oportunidades de entendernos, hay castigo para un tipo de paz, pero agresivo, sin respeto a los participantes. Y hay más, hay la normalización de la violencia, por ejemplo, violencia de género, de no enfrentar la inequidad, exclusión, sesgo y eso. Pero estoy aquí porque tengo optimismo para lo que se puede hacer en las escuelas. Podemos no solamente vivir una tolerancia pasiva, sino actualmente enseñar educación para el derecho humanitario y la resolución activa y no violenta de conflictos. Podemos capacitar y practicar varios tipos de diálogo y encuentro entre las diferencias. Y aún más activo podemos poner en práctica desafío activo contra la violencia y la injusticia. Bueno, ¿cómo? Empezamos con el ciclo de conflicto. Frecuentemente hablamos o miramos los conflictos como momentos, episodios difíciles. Entonces estamos mirando sus síntomas. Pero si podemos pensar en los conflictos como problemas, existen en varias partes. Y los niños, niñas, docentes, directores, gente en la escuela y en las comunidades aprenden sobre el conflicto y sobre el manejo de conflicto, observando y practicando en cada parte del ciclo del conflicto. Entonces, antes de momentos, aprendemos sobre qué pasa, quién tuvo voz, quién estaba dañado, las consecuencias y todo. Durante los momentos tenemos modelos y prácticas también sobre cómo se puede responder, quién tiene culpa y quién tiene oportunidad de dialogar sobre sus propias perspectivas, necesidades y otra cosa. Bueno, el momento más difícil a aprender es el momento directamente durante y inmediatamente después de episodios de conflicto
destructiva o de violencia, porque tenemos miedo, tenemos rabia, no tenemos tiempo, varias razones. Entonces, mi idea es que podemos usar las otras partes del ciclo de conflicto como oportunidades de aprendizaje. Podemos aprender cómo preparar para los conflictos, para afrontarlos en una manera más inclusiva y más comprensiva y más equitativa y con más diálogo para entender causas y soluciones. En el largo plazo también hay oportunidades de afrontar conflictos como oportunidades. Entonces, tenemos más opciones en escuelas. Cuando se manejan los conflictos para hacer la paz, podemos distinguir 3 opciones básicas, ubicadas en un continuo entre las metas de seguridad a corto plazo y las metas a largo plazo de construcción democrática, de una paz duradera y de una comunidad inclusiva. El estudioso noruego Johan Galtung llama una opción, un lado del continuo, la paz negativa. No quiere decir algo mal, solamente que es parcial y temporal. Está hablando de la ausencia de violencia en un momento. Es un objetivo muy valoroso, pero simplemente no es bastante si no hay también opciones para investigar las razones y de solucionar las causas de los problemas. La resolución también tiene como objetivo la seguridad, pero no para con la seguridad, sino usa varias formas de diálogo y negociación para tomar decisiones democráticas para solucionar los conflictos. Hay varias formas, podemos ir a ejemplos en algunos minutos. Y la opción más complicada es la construcción, es decir, reconstrucción de la paz duradera por democratizar las relaciones sociales. Es de interrumpir patrones de violencia y sustituir contienda destructiva con la inclusión, la equidad y la participación dialógica. Es decir, crear una paz positiva que es más duradera porque resuelve o transforme las causas del conflicto y sus daños. En resumen, incluso en las escuelas o con líderes democráticos, se puede enfatizar la seguridad, legitimando la autoridad para proteger usando la fuerza, a menudo resaltando la amenaza como interna. Estamos localizando el problema dentro de los estudiantes o de los otros maestros aún, contradiciendo la educación democrática. Por lo tanto, los discursos y las pedagogías para la convivencia democrática y duradera tienen otra idea de afrontar lo que daña la comunidad y sus miembros y
cambiar procesos para manejarlo diferentemente. Entonces, usamos esta palabra convivencia escolar en maneras muy contradictorias. Lo siento de mi mal español. Ojalá que me entiendan más o menos. Y podemos escoger maneras de afrontar o de crear la convivencia pacífica más activamente y más democráticamente. Eso es el mismo continuo que antes. Bueno, probablemente es obvio entonces que la democracia es su mismo un sistema de procesos para manejar los conflictos. Necesitamos democracia para manejar nuestras diferencias. ¿Acerca de qué? Entonces, los problemas. ¿Acerca de quién? Entonces, cuestiones de inclusión y exclusión, construcción de confianza entre personas o entre grupos. Y el cómo. Todo eso son procesos democráticos. Mi pregunta para hoy es cómo puede contribuir la educación para desarrollar las capacidades y disposiciones de los y las jóvenes y, bueno, de los trabajadores en la escuela también para participar como ciudadanos y ciudadanas no violentas e inclusivas. La gente aprende y practican con este tipo de ciudadana diariamente, desde lo que viven en su propia, desde niño, en sus comunidades, en su familia y todo, desde el currículo implícito, es decir, disciplina y gobernanza de varios tipos, y también en el currículo explícito, es decir, enseñanza en el aula para construir relaciones, capacidades y comprensiones. Estoy tratando de hablar de educación, de la convivencia como educación. Entonces, como algo que podemos aprender en todas partes del ciclo de conflicto. En este esquema podemos hablar de 3 ingredientes fundamentales del conflicto, de la violencia y entonces de la paz duradera. En la izquierda se puede ver que algunas dimensiones, o una dimensión especialmente, es directa. Se puede ver explícitamente los argumentos y peleas y desacuerdos de varios tipos. Y la participación directa en la discordia es fundamental para la construcción de la paz. Pero no es suficiente, porque además de las dimensiones directas del conflicto, hay dimensiones indirectas que afectan esta participación. Una dimensión es la inclusión cultural, es decir, la aceptación de las diversidades. ¿Quién participa? ¿Quién está reconocida en los procesos de enfrentar relaciones sociales? Y también importante en las dimensiones indirectas son los aspectos de equidad social estructural, es decir, la distribución y redistribución de recursos y poder. Podemos decir entonces que
la democracia o la convivencia democrática incluye participación directa en procesos que tenemos que desarrollar, en procesos de diálogo y de tomar decisiones. Incluye el quién está participando, quién está reconocido, y incluye los problemas fundamentales, el qué, de qué necesitamos para continuar. Ok, poco sobre mi investigación reciente para tratar de afrontar esta cuestión de cómo se puede vincular bien el aprendizaje respecto a las 3 dimensiones del conflicto a través de la experiencia vivida de los y las jóvenes diversos y con el aprendizaje a través de las experiencias y lecciones dentro de la escuela. Esta investigación, el corazón de esta investigación fue grupos focales en talleres, en grupos focales con jóvenes de esta edad, más o menos a las 10 hasta 15 años, en sus escuelas en varios países. Sus experiencias propias sobre conflictos sociales y sus experiencias como ciudadanos, es decir, lo que piensan que ciudadanos y autoridades también pueden hacer al respecto a esos problemas. También tuvimos grupos focales con los profesores de esos alumnos, como 5 o 6 en cada escuela, en una serie de sesiones para entender también su comprensión de conflicto, cómo estaban tratando de enseñar para la paz y convivencia y las posibilidades para aumentar o vincular más fuertemente su enseñanza con las vidas de sus alumnos. Esos son ejemplos de las imágenes que usamos para provocar diálogo. Uno a la vez, los alumnos y después sus profesores separadamente tuvieron posibilidad de hablar un poco sobre cada uno. Entonces, quién está involucrado, qué está afectado, cómo este problema, cómo se experimenta este tipo de problema en tu propia comunidad, este tipo de cosas. Entonces, había más y había diferencias entre sitios o por tener provocadores de enseñanza muy pertinente a cada comunidad. Pero había ejemplos de violencia directa con sesgo, con cosas de inclusión, exclusión, este tipo de cosas. Por ejemplo, este ejemplo de un policía con una ciudadana. Nosotros no tuvimos que decir nada para que los alumnos articulaban sus preocupaciones sobre abuso de poder de la policía, incluyendo racismo, clasismo, sesgo de varios tipos. Usamos esta imagen de violencia allá y cada alumno conoce muy bien los síntomas de la violencia de género dentro de sus casas. Pueden describir en
mucha detalle esos problemas. Bueno, eso les da algún tipo de idea de que había otras cosas de contaminación, por ejemplo, y cada vez después de resumir brevemente las opciones, cada grupo escogieron 2 ejemplos y uno a la vez se juega como periodistas. Entonces, ¿quién, cómo, dónde afectas, causas, este tipo de cosas, para entender sus comprensiones sobre elementos del problema, así como partes, implicaciones, causas, opciones y también pertinencia de esa situación para sus propias aspiraciones en la vida real. Unos hallazgos muy en general fue que esos jóvenes conocen muy bien ya todos esos conflictos, sus síntomas. Pueden describir qué pasó, quién estaba dañado, algunas de las causas, algunas de las consecuencias. Son expertos, están viviendo en sitios de violencia, entonces entienden muy bien los conflictos, pero reciben muy poca ayuda para entender esos aspectos de los conflictos y aún menos para afrontarlos. Cada grupo de alumnos nos preguntaba o quería pedir a sus profesores de enseñarlos más los procesos para entender y dialogar y mejorar los conflictos que estaban viviendo. Al mismo tiempo, sus profesores, estoy hablando en general sobre enseñanza típica, fue muy común de localizar los problemas en individuos, de enfatizar los valores individuales, su elección y no las patrones institucionales o relaciones sociales. Los conflictos generalmente se evitan como oportunidades de aprendizaje o de informar cambios en relaciones sociales. Había mucho amor y cuidado para los estudiantes, pero con bajas expectativas de lo que pueden contribuir esos jóvenes para su vida, para mejorar las situaciones en su vida, para aprender y contribuir. Pero había muchas excepciones muy brillantes que creo que funcionan como ilustraciones de lo factible. Un tipo de ejemplo fue de enseñar directamente cómo construir una comunidad inclusiva, por ejemplo, en trabajo en equipo o en proyectos, de crear tareas que realmente emplean aptitudes distintas y que el docente les enseña cómo cooperar inclusivamente con pares diversos. Y había otras opciones de incluir las voces de los alumnos su mismo en explicando y compartiendo sus perspectivas en varios lugares. Hay más, pero no hay más tiempo. Entonces, para continuar brevemente, había muchos ejemplos también de análisis y resolución de conflictos
interpersonales. Bueno, esos son procesos como la mediación de conflicto entre pares o los círculos de diálogo restaurativo, facilitada normalmente por el profesor o la profesora sobre los asuntos o problemas. Y también las escuelas tienen varias opciones de gobierno, de gobernanza, que puede incluir las voces de varios estudiantes, varios docentes, varios padres de familia, varios miembros de la comunidad. También en las lecciones académicas había oportunidades de analizar conflictos más distantes. Un maestra mexicana de grados intermedios explicó muy bien, creo, cuando están involucrados directamente en un conflicto que ha escalado, desde no ven la solución. Analizar conflictos desde la distancia amplía su visión y les permite encontrar soluciones. Entonces, una idea aquí es de usar los conflictos en la literatura, en las ciencias naturales, en la historia, en cada materia, como conflictos más distantes, donde no hay miedo o rabia o algo directa, como oportunidades de aprender cómo analizar los conflictos y varias maneras para afrontarlos. También había ejemplos de análisis de conflictos sociales más complejos y con las perspectivas de equidad. Y en eso, por ejemplo, la historia fue muy útil porque se puede ver los cambios sociales. Viviendo en un momento es muy difícil algunas veces de creer que es posible cambiar los patrones grandes de las instituciones, pero tenemos ejemplos desde otras partes del mundo y otros tiempos históricos, y los alumnos tuvieron oportunidades de comparar. En México, por ejemplo, las razones para la Revolución Mexicana con las razones y perspectivas del movimiento indígena de los zapatistas, para que puedan entender en varias maneras varios conflictos. Bueno, en fin, de centrar la atención en los conflictos subyacentes de los síntomas violentos nos permite discernir y crear espacios potenciales para la acción humana para resistir y aliviar esos problemas. Es decir, para transformar el conflicto hacia la construcción de la paz duradera. Las escuelas no pueden por sí solas cambiar completamente las estructuras de la sociedad o los transmisoras de la cultura, y ninguna actividad individual va a cambiar todo. Pero si pensamos en incluir dimensiones del conflicto dentro y dimensiones de participación, de inclusión y de equidad en todos aspectos de lo que estamos haciendo en el patio, en el gobernanza y dentro de la pedagogía y las lecciones académicas, podemos por lo menos contribuir a la construcción de una paz más duradera.
Entonces, para concluir, la reconstrucción de relaciones saludables y equitativas y el diálogo participativo para la construcción de la paz requieren una transformación proactiva de las actividades diarias de aprendizaje en las aulas y en las escuelas, integradas en lecciones explícitas de materias, así como en el gobierno y en la gestión de conflictos posteriores, varios incidentes. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su paciencia y para acompañarme en este camino.